La salut mental és una de les assignatures pendents de la sanitat espanyola. Avui, en el seu Dia Mundial, les Nacions Unides posen la mirada en els més joves. Un de cada 7 d'entre 10 i 19 anys pateix algun trastorn mental. I per a tractar aquesta qüestió tenim en directe el psicòleg expert en salut i educació, Enric Valls. Bona vesprada. L'ONU recomana protegir la salut mental des de la infància, però el sistema públic disposa de les ferramentas adecuades? Así es, buenas tardes. Desgraciadamente no. Queda un largo camino por recorrer porque hay que invertir efectivamente en la figura del psicólogo, porque sí, está muy bien, hemos tenido avances a nivel farmacológico, pero hay que avanzar también. La figura del psicólogo aún queda mucho camino por recorrer. El porcentaje son 2.580 psicólogos clínicos a nivel nacional para todo el territorio y hay una carencia, efectivamente. De segur que ara moltes famílies ens estan veient. Quins són els primers símptomes que poden alertar els pares per a demanar ajuda profesional? En primer lugar, si el menor se ve con la incapacidad de afrontar su día a día, si verbaliza que quiere ayuda profesional y sobre todo hay que estar atentos a diferentes síntomas. Primero, abandono vamos a decir, del día a día, no quiere ir a la escuela, no quiere ir a esas actividades extraescolares que le hacían sentir bien. Luego también se descarta cualquier problemática física, porque normalmente suelen somatizar y es como un aislamiento, abandono de las, vamos a decir, conductas sociales. Ya no va con el grupo de amistades, no va tampoco a hacer aquellas cosas que le hacen estar bien. I per quins motius sol acudir un xiquet o un jove a un psicòleg? Normalmente lo hemos visto por temas de autoestima, dificultad a la hora de habilidades sociales, de relacionarse con el otro. Luego también está muy presente las conductas adictivas, el consumo del alcohol, aumento también del consumo del cannabis y todos aquellos estados en los que el menor está viviendo, por ejemplo, una separación de uno de los progenitores, ¿no? Entonces ahí se ve con la dificultad y asume una emoción que está muy presente, que es la culpa y la vergüenza, y en muchas ocasiones no tiene esa vía de escape y lo vemos mucho, ¿no?, en consulta. Enric, les xarxes socials poden provocar o agreujar un problema de salut mental? Sí, rotundamente sí. Las redes sociales lo que hace es aumentar este tipo de situaciones psicoemocionales porque fomentan solamente la parte positiva. Vamos a decir que no hay cabida para la parte negativa, para la tristeza. Además, en nuestra sociedad donde se fomenta el individualismo, el egoísmo, se ve reflejado, ¿no? Entonces el menor ve como una frustración. El joven, el adolescente, copia aquello que ve y precisamente se ve con pues esa frustración, como decía, porque la realidad es bien distinta, ¿no? Entonces, necesita poder gestionar esa parte emocional. Enric Valls, gràcies per atendre'ns en directe. A vosaltres.